Hola, ¿qué tal? Les saludo con mucho gusto. Hoy miércoles 3 de julio del año 2013. Hoy veremos que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán evaluará las 24 cárceles del estado. Además, estaremos viendo que inicia la Comisión Nacional de Derechos Humanos queja por revisiones arbitrarias de policías federales en aeropuertos. En otra información, le daré a conocer que se llevará a cabo un concurso de prevención para la violencia de género en Perú. Asimismo, le estaré dando a conocer que el jugador de fútbol Leonardo Messi dona $100,000 a la UNICEF del Perú. Esto y más en unos instantes. Quédese con nosotros. Iniciamos nuestra sección de noticias nacionales. Los titulares de la Secretaría de Marina Armada de México, el almirante y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos informaron que actualizaron ya la firma del Convenio General de Colaboración para desarrollar acciones de capacitación, difusión y promoción en la materia. La actualización con convenio de colaboración se realizó este martes en la sede de la CEMAR con la presencia de funcionarios de ambas instituciones. Este convenio original se firmó el pasado 14 de marzo del año 2011 y la nueva firma tiene como objetivo retomar, actualizar y mantener vigentes los compromisos establecidos en dicho convenio. Con la finalidad de contribuir a reducir la violencia de género en San Luis Potosí, este próximo viernes se llevará a cabo el seminario La violencia contra las mujeres, un enfoque multifactorial. Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de aquel estado prevé que en el evento a realizarse en punto de las 10 horas en el Hotel Westin participarán más de 400 mujeres y hombres de todo el estado. Este foro consta de 2 mesas de trabajo y se efectuará dentro del marco de la campaña denominada Únete por los Derechos Humanos para eliminar la violencia contra las mujeres en México de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que a su vez se inscribe en la campaña promovida por la Organización de Naciones Unidas. Con el propósito de verificar el respeto a los derechos humanos de las personas en prisión, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán dio inicio este lunes al Programa Estatal de Supervisión Penitenciaria en las instalaciones del Centro de Readaptación Social David Franco Rodríguez. De acuerdo a un comunicado de prensa, el ombudsman michoacano detalló que son 7 los rubros que se revisarán. Uno de ellos es derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los internos, estancia digna y segura en prisión que garantizan la integridad física y moral, las actividades productivas y educativas, la vinculación social del interno, el orden y la aplicación de sanciones y los derechos humanos de grupos especiales en prisión. Asimismo, anunció que de manera simultánea, a través de todas las visitadurías regionales, se llevará a cabo supervisión en otros cerezos como lo son en Morelia, en Uruapan, en Zitácuaro, en Lázaro Cárdenas, en Zamora y en Apatzingán. De acuerdo con el Instituto de Salud del Estado de México, en 2012, el Estado de México registró entre 300 y 400 nuevos casos de VIH y SIDA, lo que lo posicionó como el segundo lugar a nivel nacional, con mayor número de casos y último en el índice de mortalidad. Al respecto, el instructor de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México informó que el SIDA, además de ser una enfermedad que causa daños irreversibles a la salud, las personas que la padecen son víctimas de discriminación, hecho que termina aislándolos drásticamente de la sociedad. Por ello, indicó que el gobierno de Chimalhuacán, a través de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos, en coordinación con la misma Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, promueve entre las y los jóvenes chimalhuaquenos los derechos y obligaciones de las personas que viven con el VIH y SIDA. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí,
manifestó que todas las comisarías municipales deberían poder contar con cámaras de videovigilancia en cada uno de los separos para así poder verificar y constatar que los policías no atenten contra la integridad de los detenidos. De igual manera señaló que la carencia de utilización de cámaras se debe a que las direcciones de seguridad pública no cuentan con los recursos suficientes para adquirir y mantener este equipo. Sin embargo, detalló que los municipios con mayor cantidad de detenidos deberían contar con este recurso. Por su parte, el ombudsman potosino resaltó que actualmente no cuentan con acceso a los archivos de las cámaras en comisarías como la de Soledad de Graciano Sánchez, a pesar de ser esta una de las más grandes de todo el estado. No obstante, aseguró que el organismo que él preside, en conjunto con el ayuntamiento, firmará en pocos días un convenio de colaboración para la vigilancia de los derechos de los internos. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México dio a conocer que a través de su programa de agravio a periodistas y comunicadores sociales ha recibido muy pocas quejas de periodistas que se sienten afectados en sus derechos. Así lo señaló el director de programas especiales. Además de esto, indicó que una queja se recibió en Chalco por hechos atribuidos a personal de seguridad pública municipal y cuyo expediente ya fue concluido. Y la otra queja que se inició de oficio por hechos en Texcoco, esta se encuentra en trámite. En ese sentido, mencionó que al recibir la mínima cantidad de quejas, esto motiva a la misma comisión a que continúe con su labor de difusión y asesoría para así evitar el aumento de este tipo de situaciones en las que se vulneren sus derechos. Pues dijo, lo que se busca es contribuir a que los integrantes del gremio periodístico conozcan sus derechos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos inició una queja de oficio, esto con motivo de las revisiones, los actos de molestia y registros personales que realizan de manera arbitraria elementos de la Policía Federal a los usuarios de los aeropuertos de la República Mexicana. El organismo dio a conocer que explicó que dichas exploraciones van desde las revisiones físicas hasta documentos personales. También detalló que los elementos de la Policía Federal realizan tocamientos al cuerpo de los viajeros, interrogatorios e inspecciones a su equipaje e incluso a documentos personales como lo son el acta de nacimiento. Esto a pesar de que los pasajeros ya han sido previamente revisados por personal de seguridad del mismo aeropuerto por el cual transitan. Esta situación, señaló el organismo derecho humanista, viola los derechos al trato digno, a la no discriminación, libertad, integridad e intimidad personal, legalidad y seguridad jurídica de las personas. Por sexta ocasión en lo que va de este año, la Procuraduría de Derechos Humanos en Baja California apoyó en días pasados al desayunador salesiano del Padre Chava, el cual atiende de forma diaria en la ciudad de Tijuana a más de 1,000 migrantes y personas que viven en situación de calle. Después de haber cumplido medio año apoyando este desayunador para migrantes, la Procuraduría de Derechos Humanos recibió como agradecimiento por parte del Padre Ernesto Hernández, quien actualmente dirige este desayunador en conjunto con la señora Margarita Andoniagui. Por su parte, también la Procuraduría de Derechos Humanos externó su agradecimiento, entregando un reconocimiento a todas las empresas que mes con mes se han sumado al llamado de apoyo y se han solidarizado brindando parte de sus productos para este desayunador. En días pasados, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos firmó un acuerdo de promoción con la Universidad Nacional Autónoma de México. Mediante este convenio, suscrito el pasado 24 de junio allá en la Ciudad de México, la Comisión dio a conocer que apoyará 3 actividades que llevará a cabo la UNAM con este propósito. Estas incluyen la formación de alumnos a través del estudio de un caso hipotético, es decir, un seminario especializado sobre la materia y asignar un becario de la UNAM a la Comisión Interamericana para que adquiera experiencia profesional.
El objetivo es que las y los participantes provenientes de diversas universidades de todo el mundo puedan descubrir las posibilidades que ofrecen el conocimiento y dominio de estándares internacionales en materia de derechos humanos. Bien, de esta forma terminamos con nuestra información nacional. Es momento de ir con mi compañero Aldo Núñez, quien nos tiene preparada ya su sección Derechos Humanos en la Web. La discriminación es una forma de violencia. Quienes discriminan designan un trato diferencial o inferior a las personas. Hacen esta diferencia ya sea por el color de la piel, por pertenecer a alguna etnia, por su sexo, edad, cultura, religión, ideología, así como también por una orientación sexual diferente a la heterosexual. Esta última puede manifestarse con despidos, exclusión, rechazo, negación de servicios, estereotipos, entre otros estigmas reproducidos en diferentes ámbitos de la sociedad que van generando violencia. La discriminación por identidad u orientación sexual es una agresión a la esencia misma de los derechos humanos que niega el disfrute de todas sus garantías. A continuación, les presentaré un video que recopila los comentarios de algunas personas sobre cómo viven o perciben la discriminación en México. Este video puedes encontrarlo en internet, así que te invito a que lo compartas a través de las redes sociales. Veamos. Me he sentido discriminada en lugares. Me han sacado de lugares por estar con mi pareja. En donde yo vivo, la gente es los hombres son muy machistas, son muy... Si te ves que te visten de alguna manera, a lo mejor con los pantalones entubados, te critican, te chiflan, te dicen puto, te dicen maricón. Para mí es una forma de discriminar, o el trato. Como país, a pesar de que ya se puedan casar, se pueda, entre comillas, adoptar, creo que falta muchísimo todavía para quitar finalmente con todos esos tabúes y realmente ser un país. El entender que hay una diferencia no nada más a nivel sexual, sino también a nivel ideológico, político, hay que ser plural nada más, ¿no? Hay mucho suicidio por discriminación, ¿no? Muchas madres que les inculcan en la religión, el ser homosexual no tiene nada que ver con la religión. La contracara de la discriminación es el respeto a la diversidad, que implica comprender que todas las personas tienen el derecho a realizar su proyecto particular de vida, que todas las personas pueden ejercer los derechos y libertades reconocidas y que todas gozan de la protección de las instituciones públicas sin ninguna distinción. Por ello, para crear una gran red en favor de los derechos humanos, utiliza el hashtag Yo No Discrimino y menciona @InformaTV_DHNet. Yo soy Aldo Núñez y nos vemos en la siguiente emisión de Derechos Humanos en la Web. Ya es momento de que usted y yo conozcamos lo más importante en materia de derechos humanos a nivel Iberoamérica. En Perú, el movimiento Manuela Ramos convocó a adolescentes y jóvenes de entre 12 y 23 años de edad a que participen en el concurso denominado Cuéntanos la Historia, que tiene como fin sensibilizar y prevenir la violencia de género en el Distrito de Independencia al oeste de ese país. Las y los interesados en poder concursar deberán mandar una historia sobre una situación de violencia contra alguna mujer que conozcan y que mencionen cómo enfrentó la situación. La historia podrá ser enviada hasta el próximo 9 de julio al correo electrónico participa.mmr@gmail.com. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia dio a conocer su preocupación por los conflictos indígenas suscitados en el territorio indígena y Parque Nacional Isiborio Secure, conocido como TIPNIS. Por su parte, la presidenta de la Procuraduría de Derechos Humanos de ese país manifestó que la construcción de una carretera que atraviesa el corazón del TIPNIS es el tema central del conflicto
que ha agudizado las posturas de desacuerdos que incentivan a fracturar y dividir el movimiento indígena. Por lo tanto, rechazó que la acción gubernamental busque desacreditar, judicializar y criminalizar las acciones de las comunidades. Asimismo, condenó la intención de sectores ajenos a la reserva natural y pidió a los sectores políticos y grupos sectoriales no utilizar según sus intereses las problemáticas del TIPMIS. El jugador de fútbol soccer Lionel Messi, embajador de buena voluntad de UNICEF, ha aprovechado su visita al Perú para realizar un donativo de $100,000 destinados a promover el buen trato hacia la infancia y el deporte para el desarrollo. Al ser informado sobre la donación, el representante de UNICEF en el Perú destacó que este aporte se da como parte de la campaña Buena Onda y pidió al pueblo peruano y a las empresas seguir el buen ejemplo del futbolista y comprometerse con el bienestar de la infancia peruana. Este aporte del jugador será destinado a los organismos no gubernamentales CECIP y SEDEC, que trabajan al lado de UNICEF en la prevención de la violencia, abuso sexual y explotación de niñas y niños y adolescentes del Perú. Bolivia podría estar en camino de cumplir con los objetivos del milenio, tras haber logrado salvar la vida de 231,000 niñas y niños en los últimos 21 años gracias a la cooperación nacional e internacional. Así lo aseguró este martes el director ejecutivo de UNICEF España al presentar las conclusiones que desprenden del informe Una victoria posible, la ayuda internacional y la supervivencia infantil en Bolivia. Cabe destacar que en el país tanto los índices de mortalidad infantil como materna se redujeron en un 58%. Esto gracias a los fondos asignados a recursos sanitarios por el gobierno boliviano y las aportaciones que se recibieron internacionalmente. Bien, es momento de hacer una pausa. Regresando tenemos más información para usted. Ya estamos de regreso para informarle a usted sobre lo que sucede en materia de derechos humanos a nivel internacional. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas manifestó que no será posible alcanzar algunos de los objetivos mundiales en la lucha contra la pobreza fijados para el año 2015. Esto a menos de que las naciones hagan más para alcanzarlos. Así lo señaló al inicio de una sesión del Consejo Económico y Social de la ONU en Ginebra, Suiza. Además de esto, el alto funcionario señaló que muchas naciones tienen dificultades para alcanzar las promesas hechas en el año 2000, tales como reducir la mortalidad infantil en 2/3 y la mortalidad materna en 3/4 partes. Además de esto, agregó que otras áreas con retrasos incluyen la protección de los bosques y los recursos pesqueros, el acceso universal a la terapia antirretroviral para las personas infectadas con VIH, la educación primaria, el saneamiento y la ayuda exterior. Continuando con otra información, le doy a conocer que este martes el organismo no gubernamental de Human Rights Watch pidió a las autoridades egipcias que protejan adecuadamente el derecho a la vida de sus ciudadanos en el marco de las actuales manifestaciones y enfrentamientos que han dejado ya, según sus datos, al menos 24 muertos y cientos de heridos. Según un comunicado que fue divulgado este martes por la organización, tanto la policía como otras fuerzas de seguridad no han podido desplegar suficientes efectivos en las zonas clave, a pesar de que se había informado del aumento de esta violencia. Las fuerzas de seguridad, ha indicado Human Rights Watch, deben desplegarse en lugares donde la vida y la seguridad corren un gran riesgo y cumplir así con los estándares internacionales de la policía.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos levantó las medidas cautelares que impuso a Colombia para presionar al gobierno nacional a proteger a las comunidades negras del departamento del Chocó, tras la llamada Operación Génesis, realizada por el Ejército Nacional, en la que supuestamente recibió apoyo de los grupos paramilitares. Tras 10 años de haberse instaurado la demanda a favor de las etnias de Jiguamiandó y Curabaradó, el organismo de justicia internacional reconoció que Colombia ha hecho ya importantes esfuerzos para atender la situación de los miembros de las zonas humanitarias, y añade que, aunque persisten riesgos, también hay garantías de que las comunidades no quedarán desprotegidas por el mismo país. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito iniciará en septiembre próximo programas de desarrollo alternativo en el Valle del Perú, el Monzón. Así lo dio a conocer la coordinadora regional de este organismo en el Perú. Para este fin, el organismo destinará 12 millones de dólares para promover entre las y los campesinos cocaleros los cultivos que sí son lícitos y ampliar así también las áreas de sembríos alternativos en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo y la Vida sin Drogas. Vale la pena señalar que en el Valle de El Monzón, considerado hasta hace unos cuantos años como un bastión del narcotráfico, se ampliarán ahí los cultivos de café, cacao, palma aceitera, frutos tropicales y se promoverá también la asociatividad de los agricultores que dejaron el cultivo de coca. La Coordinadora de Naciones Unidas para Ayuda Humanitaria pidió este martes más apoyo internacional para asistir a las comunidades que alojan los refugiados sirios allá en Líbano. Al concluir ayer un viaje oficial a ese país, la coordinadora indicó que desde su última visita a Líbano hace 6 meses aproximadamente, el número de refugiados se ha incrementado en un 200%. Agregó que para finales de este año el número de refugiados podría representar hasta un 20% de la población libanesa. Por esa razón, sostuvo la coordinadora humanitaria de Naciones Unidas, es necesario hacer todo lo posible para apoyar al gobierno de Líbano y a las familias que han recibido a los refugiados. La ayuda humanitaria de Naciones Unidas beneficia a cerca de 3 millones de personas en Santiago de Cuba, Holguín y Guantánamo. Estas provincias cubanas fueron las más afectadas por el huracán Sandy de octubre del año 2012. Así lo informó la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Cuba al concluir una visita a Santiago. Vale la pena señalar que durante su estancia la coordinadora recorrió barrios, centros de distribución de la ayuda de Naciones Unidas y viviendas dañadas por este huracán, donde logró compartir con los beneficiarios de asistencia. En un encuentro con la prensa también destacó los avances que se observan en la rehabilitación de la ciudad, la más dañada por Sandy, y felicitó a sus habitantes por el trabajo que se está haciendo de recuperación. Continuando con otras noticias, le doy a conocer que la rápida urbanización mundial exigirá nuevas estrategias que incluyan el aumento de la demanda de energía eléctrica, agua, saneamiento, servicios públicos, salud y educación. Esto según el Informe Económico y Social de Naciones Unidas divulgado este martes. De tal forma que en 2050 unas 6.250 millones de personas vivirán en zonas urbanas y más de la mitad de ellas en áreas sin acceso a infraestructura básica de agua y saneamiento. Por su parte, la Subsecretaría General de la ONU para el Desarrollo Económico subrayó que actualmente, con la ausencia de políticas energéticas destinadas a las poblaciones más pobres, más de 2 millones de personas continuarán utilizando combustibles como lo son el carbón y la madera para poder cocinar, aumentando así la contaminación del medio ambiente.
El secretario general de Naciones Unidas expresó este martes su preocupación por la escalada del conflicto en Siria, en particular por la situación de la ciudad de Homs, donde al menos unos 2.500 civiles están atrapados en medio de los fuertes enfrentamientos armados que han tenido lugar en esa localidad durante estos últimos días. Asimismo, el titular de Naciones Unidas llamó a todas las partes que se están enfrentando a que hagan todo lo que esté a su alcance para poder evitar la muerte de civiles y permitir el acceso de la ayuda humanitaria y que la población pueda salir de la ciudad sin temor a la persecución. Además, les recordó a los combatientes sus obligaciones según la legislación internacional y su responsabilidad por cualquier tipo de atrocidad que logren cometer. Bien, con eso terminamos nuestra información de Derecho Humanista. Yo soy Lía Montañez y mis compañeros y yo agradecemos que hayan estado con nosotros un día más. Los esperamos mañana jueves con más información. Que tengan ustedes un bonito día.